Ronaldinho Success. Top 10 peores prácticas médicas que se hicieron en la antigüedad. Para aclarar, no va de las más suaves a las más malas. Solo es un compilado random de las prácticas médicas que se hacían antes. Aclarado, sigamos al video. Top 10. La lobotomía. Fue un proceso quirúrgico usado principalmente en la primera mitad del siglo XX para tratar afecciones mentales variadas. Básicamente, era cortar o destruir las conexiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro. La premisa era que, al dañar esas conexiones, se calmarían síntomas como la inquietud, la angustia y la agresividad. Aún así, los resultados eran totalmente impredecibles, con muchísimos efectos secundarios serios y permanentes. Los pacientes perdían su personalidad, se volvían apáticos o incluso acababan en un estado vegetal. A pesar de que el psiquiatra portugués António Egas Moniz ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1949 por desarrollar la leucotomía prefrontal, una versión de lobotomía, el procedimiento dejó de usarse con la llegada de las primeras medicinas psicotrópicas en los años 50. La lobotomía ahora es una práctica cruel e inhumana. Así que no la hagan, hijos de puta. Top 9. La trepanación. La trepanación consiste fundamentalmente en perforar el cráneo. Suena espantoso, ¿no crees? Aún así, es uno de los procesos quirúrgicos más longevos que se han documentado. Considera a nuestros antepasados, hace miles de años, sin la tecnología de hoy, buscando maneras de curar dolencias y sufrimiento. ¿Cuál era la razón? Para sanar lesiones craneales. Con frecuencia, cuando alguien sufría un golpe severo en la cabeza, tal vez en un altercado o un evento fortuito, los sanadores de entonces procuraban aminorar la presión o retirar fragmentos de hueso roto. Creían que así ayudaba a la curación. Por creencias espirituales. En muchísimas civilizaciones antiguas, se asumía que las dolencias mentales, jaquecas intensas o convulsiones provenían de entes malignos apresados en el interior del cráneo humano. La trepanación representaba una especie de vía de escape para tales espíritus, lo cual les permitía marcharse. Era como un exorcismo, aunque con instrumentos muy primitivos, para calmar el sufrimiento. Asimismo, se recurría a esto para afrontar fuertes dolores de cabeza y varias enfermedades, imaginando que alivianar la tensión en el cráneo sería útil. ¿Cómo lo hacían? Las armas que empleaban eran muy sencillas, como las piedras afiladas, como pedernal u obsidiana, o inclusive instrumental fabricado para tal fin. No existía anestesia ni antibióticos, entonces el peligro de sucumbir por infección o hemorragia era grandísimo. Aún así, se hallaron cráneos con señas de que el hueso se recompuso posterior a la operación, lo cual sugiere que algunos individuos sí sobrevivieron. Una prueba verdadera de la tenacidad humana. La trepanación en la actualidad. Aunque la trepanación antigua ya no es práctica común, la idea de intervenir el cráneo sigue presente en la medicina actual. Los médicos de hoy día realizan algo parecido, pero con mucho menos peligro, llamado craneotomía. Se utiliza para tratar tumores cerebrales, derrames o golpes, aunque siempre en un lugar esterilizado, con anestesia y herramientas muy precisas. En resumen, la trepanación, qué cosa más, nos revela cómo el humano, ya hace mucho tiempo, andaba buscando la curación del cuerpo, aun usando herramientas simples y entendiendo poco de medicina. Top 8. La sangría. La sangría fue una intervención médica muy común durante siglos, ¿verdad? Que consistía en extraer sangre del cuerpo de un paciente, sin duda. Esta práctica estaba basada, sí, en una teoría antiquísima, la de los 4 humores, claro, que afirmaba la enfermedad era producto de un desajuste entre los fluidos del cuerpo, como la sangre, la flema, la bilis amarilla y también la bilis negra, ya ven.
Se creía que, al sacar el exceso de un humor, como la sangre, se podía restaurar el balance y curar al paciente. Es verdad. Es por ello que los médicos de la antigüedad, incluso hasta el siglo XIX, usaban la sangría para curar de todo, desde fiebre hasta hipertensión. Los métodos para hacer la sangría eran variados. Lo más habitual era hacer un corte pequeñito en una vena, casi siempre en el brazo, para dejar que la sangre fluyera, sí, señor. También se usaban sanguijuelas, que se ponían en la piel para que chuparan la sangre, o un método llamado escarificación. Eso implicaba hacer cortes superficiales y poner ventosas para sacar la sangre. Afortunadamente, la ciencia médica progresó considerablemente, y probó que esta técnica no funcionaba, y usualmente, dañaba a los enfermos. La medicina moderna abandonó por completo la sangría. No se usaba ya como un procedimiento médico estándar. Actualmente, procedimientos similares, aunque bien determinados y regulados, como la flebotomía, sirven para curar dolencias como la hemocromatosis, demasiado hierro en la sangre, o la policitemia vera, demasiados glóbulos rojos. En estas situaciones, la extracción de sangre es una cura respaldada por evidencia científica, ejecutada bajo estricta supervisión médica, muy distante de la sangría ancestral. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Top 7. Mercurio. Para curar todas tus dolencias y males. A lo largo de la historia, el mercurio fue usado como medicina, aun con su toxicidad bien alta. Los griegos y romanos ya conocían el cinabrio, una forma de mercurio, y lo aplicaban en cremas. Aún así, se puso de moda en la Edad Media y el Renacimiento para tratar la sífilis. Pensaban que el mercurio sacaba la enfermedad del cuerpo, y se daba de distintas formas. En cremas, se tragaba o se respiraban sus gases. El tratamiento era peligroso, bastante. Aunque a veces parecía mejorar los síntomas, los pacientes, casi siempre, tenían efectos raros. Perdían dientes, úlceras en la boca, temblores, daños al riñón y nervios y, en muchos casos, pues la muerte. Se creía que funcionaba porque los síntomas de la sífilis y del mercurio se confundían. El tratamiento con mercurio duró hasta principios del siglo XX, cuando se descubrieron curas más seguras. El mercurio, hoy en día, se le conoce como una sustancia altamente tóxica y su uso, en medicina, está completamente vetado en casi todos los países. Vaya, se sabe que este puede causar daños serios al sistema nervioso, los riñones y al cerebro, y aparte, es un contaminante del medio ambiente. El ejemplo del mercurio nos muestra, sin dudarlo, cómo la falta de entendimiento científico del pasado guió a prácticas médicas dañinas y bastante peligrosas. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Top 6. Remedios con heroína y cocaína. La heroína y cocaína, al principio, se empleaba en jarabes, para la tos de grandes y chicos, creyéndose un gran calmante y sedante. Con el tiempo, la comunidad de médicos, y también el público, comenzaron a cachar el potencial adictivo, los efectos malos de esas cosas, y las autoridades empezaron a moverse para regular ese uso. Ahora, la heroína y la cocaína son consideradas drogas malas y peligrosas. Su uso en medicina casi desapareció en muchos países. Este episodio de la historia médica nos muestra cómo el entendimiento científico cambia y cómo no saber sobre los efectos puede traer graves problemas. No se droguen, niños. Esto quedó muy corto, así que me cago en todo XD. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Top 5. Terapia de choque con insulina. La terapia de choque insulínico, también llamada terapia de choque con insulina o coma insulínico, era un tratamiento psiquiátrico empleado sobre todo en los años 40 y 50. Implicaba inyectar dosis masivas de insulina como enfermo a un enfermo para desencadenar un coma hipoglucémico, esto es, una bajada tremenda de azúcar en sangre. La creencia era que este shock o coma provocado de manera vigilada podía curar diversas enfermedades mentales, sobre todo la esquizofrenia.
El tratamiento se aplicaba en sesiones, a menudo 5 o 6 veces semanales, durante semanas. Tras la inyección de insulina, el paciente entraba en coma, algo que duraba entre 1 y 4 horas. Después se le daba glucosa para neutralizar el efecto. Este método era muy peligroso y necesitaba supervisión médica constante. Entre los peligros estaban daños cerebrales, ataques y hasta el fallecimiento. Pese a sus peligros, la terapia de choque insulínico se veía como un logro en su día, ya que la psiquiatría de entonces tenía escasos tratamientos eficaces para enfermedades mentales graves. No obstante, con el paso del tiempo, su uso bajó considerablemente. Sin embargo, su uso de la evidencia poco convincente, el gran riesgo para los pacientes y, principalmente, la aparición de fármacos antipsicóticos novedosos y mucho más seguros hacia mediados de los años 50, como la clorpromacina, impulsaron su reemplazo y, después, su cese total. Así era. En la actualidad, la terapia de choque insulínico es vista como una práctica ya pasada de moda y no se emplea en la medicina moderna. Si te está gustando me ayudaría mucho que le des a like, digo no sé es gratis y no te cuesta nada, y ya que estás por ahí suscríbete no sé también es gratis, y tampoco te cuesta. Sigamos con el video. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking. Top 4. Tratamientos con rayos X sin control alguno. A principios del siglo XX, justo después de descubrir los rayos X, la gente se volvió loca con lo que podían hacer, usándolos para curar muchas enfermedades. Aún así, casi nadie sabía los efectos terribles de la radiación en esa época. No había reglas de seguridad, así que los pacientes recibían dosis exageradas. Tratamientos con rayos X se empleaban, entre otras cosas, para afecciones de la piel como acné, tiña y eliminar vello. El gran problema, la radiación sin control, generaba quemaduras graves, caída permanente del pelo y, a menudo, cáncer de piel a largo plazo. En lugar de sanar, los tratamientos solían dejar daños irreversibles en los tejidos y órganos de los enfermos. Con el tiempo, médicos y científicos entendieron los peligros de la radiación, empezando a fijar límites y a tomar precauciones. Esto condujo al nacimiento de la radioterapia actual, empleando dosis justas y controladas de radiación para luchar contra el cáncer, disminuyendo el daño a las células saludables. El uso desenfrenado de rayos X demostró tristemente los peligros de la medicina sin la investigación y conocimiento necesario de los riesgos implicados. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking. Top 3. Cosméticos y medicinas con plomo. El plomo, un metal más pesado que una o arsóneo igual de pesado diría yo, ha sido aprovechado a lo largo de la historia en cosméticos y medicinas. En tiempos antiguos, romanos y egipcios lo usaban en cosméticos, como ese blanco de plomo que dejaba la piel como porcelana, y también en delineadores, tipo Kohl. El porqué de esto era su habilidad para dar un blanco radiante y una cobertura que duraba y duraba. En el mundo de la medicina, el plomo se metía por todas partes. Creían que curaba de todo, de hecho. Se usaba en pomadas para heridas y úlceras, y por el siglo XIX, incluso para la sífilis, vaya barbaridad. Pensaban que era bueno, basándose en que sus compuestos, podrían ser astringentes y antisépticos. Pero con la ciencia y la medicina moderna, descubrieron que el plomo es, de hecho, súper tóxico para nosotros. La exposición al plomo, incluso un poquito, puede provocar serios problemas de salud. Se va acumulando dentro, afectando los nervios, el estómago y los riñones. Intoxicarse por plomo, o saturnismo, como lo llaman, puede joder el cerebro, causar anemia y afectar el crecimiento, más que nada en los niños. Por esos peligros, el plomo en cosméticos y medicinas está prohibido en casi todos los países. Hoy, las normas severas aseguran que los productos que compramos no tengan plomo, ni otros metales pesados. La medicina moderna encontró opciones seguras y útiles para los tratamientos que antes usaban plomo. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black
Frenología. La frenología, una pseudociencia sin respaldo científico, que causó furor allá por el siglo XIX. Sus defensores creían de verdad que uno podía, descubrir el carácter, la personalidad e incluso la inteligencia de alguien al tocar y medir su cráneo. Esta disciplina se basaba en la idea de un cerebro dividido en órganos o áreas diferentes, cada una con una tarea, responsable de un rasgo de personalidad, como la ambición, la amistad o la combatividad. Siendo que la frenología, si una de estas áreas cerebrales estaba superdesarrollada, pues se vería reflejada como un bulto o protuberancia en el cráneo, en esa zona. Así, un frenólogo podía palpar y medir el cráneo de una persona para crear, digamos, un mapa de sus habilidades y tendencias. Aunque la idea de que ciertas partes del cerebro cumplen funciones específicas es correcta, la frenología, exageró demasiado este concepto, y sin prueba científica alguna. Aun con el auge que gozó en el siglo XIX, la frenología acabó siendo descartada por los científicos a principios del siglo XX. Sus ideas y la forma de investigarlas nunca se probaron. Actualmente, la vemos como una teoría que, aunque interesante, carecía de base sólida y la neurociencia moderna ya la descartó por completo. They don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Top 1. Fumar para tener buena salud entre muchas comillas. En el siglo XX, sobre todo en su primera mitad, se creía ampliamente, fomentándose mucho por la publicidad, que fumar tabaco podía ser bueno para la salud. Para aquel entonces, la medicina moderna aún no halló la conexión directa entre el tabaquismo y dolencias graves, lo que permitía a las tabaqueras promocionar sus productos de formas que hoy parecerían un sinsentido total. Se vendía la idea de que fumar relajaba e inclusive que ayudaba a la digestión o a calmar los nervios. Las campañas publicitarias de la época a menudo presentaban médicos, atletas y otras figuras de autoridad recomendando una marca de cigarrillos en especial, diciendo que irritaban menos la garganta o daban un efecto terapéutico. Era una época en la que el cigarrillo se ligaba a la sofisticación, al éxito y a la elegancia. No obstante, al avanzar el siglo, las investigaciones científicas comenzaron a desvelar la verdad. Los estudios probaron concluyentemente la unión entre fumar y males como el cáncer de pulmón, las dolencias cardíacas y otros rollos respiratorios crónicos. Esa prueba médica fue un sas, refutando totalmente la idea de que fumar fuese saludable, impulsando así un cambio drástico en la vista pública y en la regulación de la industria tabacalera. La creencia de que fumar era bueno para la salud se considera hoy en día una de las mayores mentiras en la historia de la salud pública. Estas fueron las peores prácticas médicas. Si te gustó, dale like. Si quieres apoyarme un poco más, puedes suscribirte. Espero que les haya gustado. Y sin más, hasta la próxima.